Estados Unidos acaba de decirle al mundo, no vendas o pagas el precio. Suena exagerado, pero está dicho en voz alta y frente a cámaras. Mientras se habla de libre mercado, desde Washington se lanza otra señal muy distinta. Si gobiernos, fondos o pensiones venden bonos del Tesoro estadounidense, la respuesta no será económica, será punitiva. Si lo hacen, habrá una gran represalia. Tenemos todas las cartas. Se dijo literalmente cuando se preguntó por la posibilidad de que Europa vendiera deuda de UU. Ahí está la contradicción que debería ponerte en alerta. Durante décadas, los bonos del Tesoro fueron el activo seguro del planeta. Compras cuando quieres, vendes cuando quieres. Pero ahora, según el propio contenido, vender se empieza a tratar como un acto hostil y eso cambia todo. Esto no es un juego entre gobiernos lejanos, te toca directamente, porque fondos de pensiones europeos, incluidos los daneses, ya anunciaron salidas de bonos estadounidenses, porque extranjeros poseen alrededor del 32% de la deuda pública de unos 8,5 billones de dólares, y porque una venta parcial, no total, podría romper el mercado de bonos y disparar las tasas. Aquí está la parte inquietante. Cuando un sistema necesita amenazas para sostenerse, ya no es fuerte. Está defendiendo algo que empieza a resquebrajarse. Y lo que viene después no se decide en discursos, sino en el próximo movimiento del dinero. Lo que ocurrió no fue un comentario aislado ni una frase fuera de contexto. Fue parte de un patrón mucho más grande que se está formando a plena vista. Mientras Trump hablaba en Davos y presionaba con exigencias poco realistas, desde Groenlandia hasta expansión militar, en paralelo apareció otra señal de estrés: el miedo real de Washington a que el mundo empiece a soltar los bonos del Tesoro. Y aquí es clave entender el encuadre. No estamos hablando solo de China o Rusia. Según el propio contenido, Europa entra en escena. Fondos de pensiones daneses anunciaron la salida de cientos de millones en treasuries. A nivel histórico, Dinamarca llegó a tener casi 25,000 millones de dólares en deuda estadounidense, pero desde 2016 dejaron de ser compradores netos. En los últimos 12 meses vendieron más de 4,000 millones. No es un rumor, es una tendencia. Ahora, atención a este giro. Cuando se le preguntó directamente si le preocupaba que Europa vendiera activos estadounidenses, la respuesta fue brutalmente clara. Si lo hacen, habrá una gran represalia. Tenemos todas las cartas. No hubo negación, no hubo matices. Y eso cambia por completo el marco de la historia, porque la pregunta ya no es si Europa venderá. La pregunta real es esta: ¿qué tipo de sistema necesita amenazas para impedir que sus propios acreedores se vayan? Y más aún, ¿qué pasa si otros empiezan a copiar ese movimiento en silencio? Aquí es donde la historia deja de ser un episodio aislado y empieza a parecerse a algo mucho más grande. Algo que no se resuelve con un comunicado y que podría escalar mucho más rápido de lo que parece. La afirmación central es esta: Estados Unidos no está exagerando el riesgo, está reaccionando al miedo. Y la prueba aparece en los detalles concretos. Extranjeros poseen alrededor del 32% de la deuda pública estadounidense. Esos son unos 8,5 billones de dólares solo en bonos del Tesoro. Si se suman fondos privados y pensiones, la cifra supera los 10 billones. No es una amenaza teórica, es una dependencia estructural. Y aquí entra el primer golpe de evidencia. Un fondo de pensiones danés anunció que saldría de cientos de millones en treasuries a finales de diciembre. No un país hostil, no un adversario geopolítico, un socio europeo. Y cuando se preguntó si eso preocupaba a Washington, la respuesta fue literal: si lo hacen, habrá una gran represalia, tenemos todas las cartas. Eso no es lenguaje de mercado, es lenguaje de coerción. Y ahora fíjate en lo que no se dijo. No hubo explicación económica, no hubo defensa del atractivo de los bonos, no hubo promesa de estabilidad, solo una advertencia, como si el sistema ya no pudiera seducir y tuviera que intimidar. Porque si los bonos fueran tan sólidos como se afirma, nadie necesitaría amenazar a quien los vende. Esa ausencia es clave.
Y es ahí donde la historia empieza a cambiar de forma peligrosa. Ahora la escalada se vuelve imposible de ignorar. Porque mientras se minimiza públicamente el riesgo, los números cuentan otra historia. Europa posee más de 8 billones de dólares en deuda y acciones estadounidenses. No es una posición marginal, es un pilar del sistema. Y aún así, según el contenido, varios países europeos ya no son compradores netos. Están saliendo en silencio. Aquí entra el segundo golpe de prueba. Desde que Trump asumió, solo Dinamarca ha vendido más de 4.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Esa decisión les permitió evitar dos impactos clave: la caída del valor de los treasuries y una depreciación cercana al 10% del dólar frente a su propia moneda. No fue ideología, fue gestión de riesgo. Y aquí está la contradicción que cambia la lectura completa. Mientras se afirma que no hay de qué preocuparse, al mismo tiempo se habla de represalias, sanciones y de tener todas las cartas. Si no hubiera peligro real, no habría amenazas. Si no hubiera fuga potencial, no se advertiría al mundo que no venda. Esto es lo que normaliza algo que no debería ser normal: castigar a quien intenta salir de una inversión. Y cuando eso ocurre, el sistema ya está en otra fase. Ahora, todo entra en una fase de presión acelerada, porque el problema no es solo quién vende hoy, sino quién tendrá que comprar mañana. Según el contenido, en los 2 primeros trimestres de 2026, el gobierno de Estados Unidos necesitará pedir prestados 1,1 billones de dólares al mercado. Son 158.000 millones más que el año anterior, y eso es después de ingresos por aranceles. Aún así, no alcanza. Aquí está el punto crítico. Estados Unidos necesita que las tasas bajen para sostener su deuda, pero los bonos a largo plazo ya rinden alrededor del 4,2%. Y los grandes tenedores, como bancos centrales y fondos de pensiones, son precisamente los que compran deuda a largo plazo. Si ellos venden o simplemente dejan de comprar, no importa cuánto recorte la Fed, las tasas largas pueden dispararse. Ahora imagina este escenario, porque ya no es extremo: ventas parciales desde Europa, dudas desde Asia, menos compradores dispuestos, los rendimientos suben, el costo de la deuda se dispara y el sistema entra en una espiral que nadie controla del todo. Esto no es teoría, es mecánica financiera básica. Y aún así, desde Washington se responde con desafío. Se descarta la capacidad de Europa de reaccionar. Se minimiza el riesgo. Se habla como si el otro lado no tuviera opciones. Eso tiene un nombre muy antiguo en economía y en historia: exceso de confianza justo antes del golpe. La pregunta ya no es si esto es arriesgado. La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse antes de que algo se rompa. Ahora cambia el ángulo, porque hasta aquí todo suena lejano, técnico, casi abstracto, pero este punto baja directo a tu vida cotidiana. Si los bonos del Tesoro se desestabilizan, no es un problema de Wall Street, es un problema de hipotecas, de créditos, de empleo y de ahorros. Tasas más altas significan préstamos más caros, empresas que frenan inversión, gobiernos que recortan gasto y fondos de pensiones que ven como su activo seguro deja de serlo. Piensa en esto con calma. Si un fondo europeo teme sanciones por vender bonos estadounidenses, no esperará a que llegue la orden, venderá antes. Si una pensión sospecha que puede quedar bloqueada fuera del sistema del dólar, reducirá exposición hoy, no mañana. Y cuando muchos actores piensan así al mismo tiempo, el movimiento se acelera solo. Aquí está el detalle incómodo. El contenido menciona algo que normalmente no se dice en voz alta: sancionar a tenedores de bonos privados. Imagínate una pensión, un banco o una aseguradora quedando fuera del sistema financiero estadounidense por proteger a sus propios clientes. Eso ya no es geopolítica, eso es riesgo sistémico. Y si esto te suena familiar, si ya has visto cómo decisiones macro terminan afectando precios, empleo o ahorros personales, dilo en los comentarios, porque esto no es ideología, es experiencia vivida, pero todavía falta la capa más profunda, la que explica por qué todo esto está ocurriendo ahora. Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante, porque esto no va solo de Trump, ni de Europa, ni siquiera de bonos.
Va del mecanismo que mantiene unido al sistema. Durante décadas, el poder del dólar no dependió solo de la economía estadounidense. Dependió de una idea mucho más simple. El dólar era neutral. El sistema financiero estadounidense era el lugar donde todos podían entrar y salir, sin castigos, sin represalias, sin preguntas políticas. Eso es lo que lo hacía dominante. Pero el contenido muestra que esa neutralidad se está rompiendo. Cuando se amenaza con sanciones a quien vende bonos, el mensaje implícito es claro. El acceso al sistema ya no es un derecho de mercado, es un privilegio político. Y cuando eso ocurre, los incentivos cambian de inmediato. Aquí está el mecanismo. Si mantener activos en dólares implica riesgo de congelación, castigo o exclusión, entonces el activo seguro deja de serlo. No porque colapse hoy, sino porque ya no es confiable mañana. Y los grandes actores no esperan al colapso, se mueven antes, siempre. Esto explica por qué, según el contenido, países como Rusia y China aceleraron la acumulación de oro después de que el dólar y el sistema SWIFT fueran usados como armas. No fue ideología, fue aprendizaje, reducir dependencia antes de quedar atrapados. Y aquí está la parte que los titulares no explican bien. No hace falta que todos vendan bonos estadounidenses para que el sistema cambie. Basta con que dejen de comprarlos. Basta con que diversifiquen. Basta con que busquen salidas silenciosas. Eso ya está ocurriendo. Y cuando un sistema basado en confianza empieza a operar por miedo, el final nunca es limpio. La única pregunta abierta es hacia dónde se dirige ahora esa presión. Ahora miremos hacia adelante, porque el siguiente movimiento ya se está formando. Según el contenido, hay dos caminos posibles y ambos nacen del mismo punto de tensión. El primero es contención. Estados Unidos logra frenar las ventas abiertas, usa presión política, amenazas implícitas y el peso del sistema para ganar tiempo. Los bonos no colapsan de inmediato. El dólar sigue siendo dominante, pero el costo es invisible y profundo. Cada nuevo comprador entra con desconfianza. Cada tenedor piensa en su salida antes de pensar en aumentar posición. El sistema sigue en pie, pero ya no inspira lealtad, solo cautela. El segundo camino es más rápido y más inestable. Más países, no solo adversarios, sino aliados, deciden que el riesgo ya no compensa. No hacen anuncios, no coordinan, simplemente reducen exposición. Un fondo aquí, un banco central allá. Oro en lugar de bonos, activos reales en lugar de promesas. Y cuando ese movimiento alcanza cierta masa crítica, no hay amenaza que lo detenga porque ya no es político, es defensivo. Aquí está el detalle clave. Ninguno de estos escenarios necesita una crisis espectacular para activarse. No hace falta un colapso mañana. Basta con que la confianza no vuelva. Basta con que la próxima subasta de deuda sea un poco más difícil, un poco más cara, un poco menos demandada. Y en ese punto, el sistema entra en inercia. No porque alguien lo ataque, sino porque deja de sostenerse solo. La pregunta ya no es si el mundo tiene alternativas, es cuántos están listos para usarlas. Y eso nos lleva al cierre, donde todo lo anterior encaja en una sola idea incómoda. Todo esto se puede resumir en una sola idea y es incómoda precisamente porque es simple. Un sistema financiero global no se mantiene por la fuerza. Se mantiene porque la gente cree en él. El momento en que necesita amenazas para funcionar es el momento en que revela su fragilidad. Según el contenido, Estados Unidos no está castigando ventas porque quiera. Está advirtiendo porque no puede permitirse que el movimiento se acelere. Con 1,1 billones de dólares por financiar en pocos meses, con tasas ya elevadas y con aliados reduciendo exposición, la estabilidad depende de algo muy frágil, que nadie más se mueva demasiado rápido. Y aquí está el giro final. No es el oro, ni China, ni Rusia lo que pone en jaque al sistema. Es la pérdida de confianza silenciosa. Es el fondo que decide no renovar. El banco central que compra un poco menos. La pensión que diversifica por si acaso. Eso no sale en titulares, pero cambia el mundo. La historia real no es si Trump castigará a quien venda bonos. La historia es que, por primera vez en mucho tiempo, demasiados actores están pensando en la salida al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre, el poder deja de ser absoluto y se vuelve negociable.
Lo que pase después no se decidirá en discursos, sino en el próximo dato, la próxima subasta, el próximo movimiento que nadie anuncia. Y esa es la capa que vamos a seguir analizando aquí, porque esto no termina con este video. Si quieres entender hacia dónde se mueve realmente el dinero y qué significa para lo que viene, suscríbete y sigue el canal. Lo que está en juego no es un ciclo más, es la arquitectura entera